¿De verdad crees que fue solo un malentendido? Que esa frase que dijiste con calma, intentando aliviar el ambiente, intentando mantener la paz, intentando entender, fue recibida como imaginabas. Porque con el narcisista nada es solo lo que parece. No te escucha, recopila, archiva, transforma cada palabra que sale de tu boca en munición. Intentas explicar lo que sientes. Él escucha lo que puede usar en tu contra. Te abres. Él memoriza el punto exacto donde puede desmontarte más tarde. ¿Ya te has dado cuenta de eso? ¿O aún crees que estás exagerando? Dices, lo siento, si te he hecho daño. Y él escucha, la culpa fue mía. Dice, entiendo tu punto de vista, e interpreta aceptó este juego. No es inocente, nunca lo fue. Y lo sabes, aunque pases el día entero intentando convencer a tu cabeza de que quizás estás exagerando, no lo estás, solo estás cansado. Que es agotador intentar expresarte cuando cada palabra es distorsionada, cada silencio es interpretado, cada intento de diálogo se convierte en una trampa y al final te sientes más confundido que cuando empezaste a hablar. El problema no es lo que dices, es a quién se lo dices. Los narcisistas no conversan, operan, analizan, manipulan. Y todo empieza con frases pequeñas, con conversaciones que parecen normales. Hasta el día en que te das cuenta de que ya no estás seguro de si puedes confiar en tu propia voz y empiezas a callar, empiezas a pisar huevos, empiezas a repetir todo en la cabeza antes de hablar, empiezas a pedir disculpas por cosas que ni siquiera sabes si hiciste y lo peor, empiezas a perderte a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque cada frase inocente que dices se convierte en una pieza en su juego y ni siquiera te das cuenta de que estás participando. Solo vas sintiendo el peso, la duda, la vergüenza, el miedo a equivocarte. Y así es como te apagas poco a poco en silencio, intentando sobrevivir en una relación donde tu intento de paz es usado como prueba de culpa, donde tu afecto se convierte en prueba de dependencia, donde tu empatía se convierte en señal de debilidad. Y no, esto no es exageración, esto es el patrón. Los narcisistas no quieren comprender, quieren vencer. Y para eso cada frase tuya es una oportunidad de darte la vuelta, de hacerte dudar de lo que dijiste, de lo que pensaste, de lo que sentiste y de hacerte pedir disculpas incluso cuando es él quien hiere, incluso cuando es él quien miente, incluso cuando es él quien se pasa de la raya, porque al final el control emocional que intentas mantener acaba siendo una herramienta más en sus manos. Dices que quieres resolver, que no quieres pelear, pero te das cuenta de cómo siempre eres tú quien cede. Ya has sentido esa sensación de salir de una conversación con más culpa de la que entraste. Ya te has dado cuenta de que hasta tu rabia es controlada, que la guardas para no dar más motivos, que eliges las palabras con miedo a la reacción. Esto no es paz, esto es sumisión. Y esto no nace de la nada. Esto se construye día tras día. En la distorsión de las palabras. Por eso no se trata de dejar de hablar, se trata de aprender lo que no puede ser dicho en este campo minado. Se trata de entender que no existe diálogo cuando todo lo que dices es manipulado, que no existe confianza cuando tu vulnerabilidad es usada contra ti. Que no existe intimidad cuando cada palabra tuya es una amenaza para él, pero un arma para herirte. Y no es fácil reconocer esto porque duele, porque quisiste creer, porque quisiste que funcionara, porque pensaste que quizás hablando de la manera correcta las cosas iban a mejorar, pero con el narcisista el problema nunca fue la forma en que hablas. Es el hecho de que aún estás intentando explicar algo a quien solo quiere dominarte. ¿Ya te has dado cuenta de esto? ¿O aún estás intentando encontrar una nueva forma de expresarte? Pensando que esta vez él va a entender porque eso es lo que él quiere que pienses, que el error es tuyo, que la falla es tuya, que necesitas esforzarte más, pero en el fondo lo único que necesitas es escucharte de nuevo, es silenciar su juego y empezar a recuperar lo que él intentó borrar, tu propia voz. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Me encantaría saber qué te parecen estas enseñanzas y cómo te están impactando. Tu opinión es importante y ayuda a que este contenido llegue a más personas. Aún no entiendes por qué ciertas frases que salen de tu boca acaban volviendo como dolor. Porque no se trata de lo que quieres decir, se trata de lo que el narcisista elige entender. Dices con calma, con el corazón limpio, con ganas de que funcione, solo que él no te está escuchando, está calculando, te está escaneando en silencio. Y cada vez que dices algo como, solo quiero que seas feliz, él no escucha ternura, escucha debilidad, escucha permiso, escucha rendición.
Ya te has dado cuenta de cómo esas frases que parecen inofensivas se convierten en trampas. Nunca te voy a dejar. Él guarda esto como si fuera una contraseña. La guarda en el fondo de la mente porque ahora lo sabe. Sabe que vas a continuar incluso cuando todo esté roto. Sabe que vas a insistir incluso cuando él deje de fingir. Sabe que estás dispuesto a soportar, incluso cuando él deje de esconderse. Y esto no es bonito, esto es peligroso. Porque a partir de ese momento él no necesita más disimular. Él no necesita más mantener las apariencias. Te tiene y lo sabe. Dices, quiero verte bien, pensando que estás siendo generoso. Pero para él esto es una confirmación, una certeza de que no importa cuánto empuje, aún vas a intentar ayudar, vas a seguir ahí, vas a dar otra oportunidad, vas a justificar lo que ya no tiene justificación. Y esto entrega tu poder en las manos de quien no tiene intención alguna de cuidarlo con responsabilidad. Esas frases dichas con tanto sentimiento se convierten en herramientas y no te das cuenta, pero empiezas a moldearte, empiezas a medir lo que dices, empiezas a cargar con la culpa, empiezas a intentar controlar el ambiente intentando evitar que algo en él se lastime. Solo que quien está siendo destruido eres tú. Aún intentas creer que existe alguna forma de hablar que le entienda sin dar la vuelta al juego contra ti, pero el narcisista no se comunica. Domina, manipula el sentido de las palabras, tuerce todo lo que dices hasta colocarte en la posición de equivocado, de insuficiente, de culpable. Y cuanto más te explicas, más recopila. Cuanto más abres tu corazón, más estudia cómo romperlo. Dices que nunca vas a abandonar. Él escucha que puedes sobrepasar todos los límites. Dices que solo quieres paz. Él entiende que no vas a responder y así, poco a poco, vas desapareciendo de la relación. Vas borrando tu propia voluntad para caber en sus expectativas y ni siquiera te das cuenta de cuánto has perdido de tu esencia intentando mantener a alguien que solo está ahí para succionar hasta el final. Y no es que estés equivocado por querer el bien, no es que amar sea el problema. El problema es ofrecer lo que hay de más puro en ti a quien solo sabe usarlo como ventaja. Porque el narcisista no ve el afecto como afecto, lo ve como oportunidad. Ve tu lealtad como punto débil. Ve tu entrega como señal de dominio y empieza a medir cada movimiento tuyo. Por eso no estás siendo amado, estás siendo usado. Y esas frases que dices pensando que estás construyendo algo, están sirviendo como base para que el otro te desmonte. Y lo sientes. Sientes que algo está mal, que no hay intercambio, que el cariño se ha convertido en obligación, que el nunca te voy a dejar se ha transformado en sentencia. Porque ahora, si intentas salir, él va a recordar tu promesa, va a cobrar, va a decir que eres el inestable, el ingrato, el que no sabe lo que quiere. Él va a usar tus palabras contra ti, va a torcer cada frase para hacerte dudar de ti mismo, va a hacerte sentir incoherente, débil, inestable. Y al final empiezas a pensar que el problema está en ti, que quizás has hablado demasiado, que quizás no sabes amar bien, pero no es eso. Lo que está mal es la forma en que él escucha, cómo distorsiona, cómo transforma el amor en control. Necesitas dejar de intentar encontrar la frase correcta, porque no existe la frase correcta cuando la intención del otro es manipular. Lo que necesitas es darte cuenta de que tu lenguaje está siendo usado contra ti, que el afecto se ha convertido en cebo, que tu buena voluntad está siendo drenada todos los días y, a cambio, recibes silencio, desprecio, cobro, chantaje emocional. Basta. No digas más nada para justificar lo que sientes. No entregues más frases que solo van a servir para mantener este juego desequilibrado. Quien realmente ama no necesita transformar cada palabra en arma. Y quien te ama no te va a hacer tragar tus propias promesas con vergüenza. No estás aquí para ser comprendido por quien solo quiere vencer. Estás aquí para escucharte de nuevo, para dejar de ser rehén de lo que dijiste y empezar a construir espacio para ser quien eres sin necesidad de callar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas cosas que dices siempre parecen salirse por la culata? Porque incluso cuando intentas mantener el equilibrio, terminas siendo empujado a ese lugar donde todo se convierte en culpa tuya, donde cualquier reacción tuya se convierte en exageración, donde hasta el silencio es cobrado. La verdad es que cuando lidias con alguien que usa tus emociones como herramienta de control, no sirve de nada ser justo, calmo o coherente. Nada de eso tiene valor cuando el otro no está interesado en el diálogo, sino en el dominio. Y es ahí donde entra algo que quizás nunca hayas considerado de verdad.
El autocontrol emocional como defensa. No estoy hablando de tragarte todo. No se trata de callar o aceptar. Se trata de no entregar, no dar aquello que el otro está esperando para volverse contra ti. Los narcisistas provocan para arrancar una reacción. Buscan tu descontrol porque eso les da lo que necesitan para invertir el juego. Y cada vez que caes en eso, sientes que has perdido otro pedazo de ti, porque lo pierdes de verdad. Pierdes tiempo, energía, claridad, ganas de continuar. Y empiezas a desconectarte de tu propia esencia. Ahora párate un segundo y piensa. ¿Realmente necesitas responder a todo? ¿Necesitas explicarte todo el tiempo? ¿Necesitas justificarte por cada sentimiento, cada pensamiento, cada elección? ¿O puedes, poco a poco, ir devolviendo el peso a quien realmente necesita cargarlo? Dices que quieres paz, pero vives en alerta. Dices que quieres comprensión, pero te explicas como si hubieras cometido un crimen. Y cuando intentas protegerte, sientes culpa. ¿Pero por qué? ¿De no querer más ser manipulado? ¿De no querer más vivir a merced del humor de alguien que solo se importa a sí mismo? La filosofía estoica habla de una cosa simple y poderosa: no controlas al otro, solo a ti mismo. Y es ahí donde empiezas a reconstruirte. Cuando te das cuenta de que no necesitas responder a cada provocación, que puedes elegir palabras que no se doblan pero tampoco alimentan el juego, que puedes decir cosas como, eso es algo que tú necesitas lidiar, y seguir tu camino. No para lastimar, sino para dejar claro que el problema no es tuyo. Cuando dices, espero que encuentres lo que buscas, el narcisista pierde la oportunidad de arrastrarte a otra discusión sin fin. Cuando dices, eso no me concierne, cierras la puerta de la manipulación. No niegas tus sentimientos, pero tampoco los entregas para que sean usados contra ti. Y quizás ahora pienses que esto es frialdad, que es demasiada distancia, que no es así como se resuelve, pero sí resuelve. Porque no se trata de cambiar al otro. Se trata de no permitir más que te cambien, que te hagan dudar de quién eres, de lo que sientes, de lo que piensas. Y eso empieza en tu habla, en la forma en que reaccionas o eliges reaccionar. No necesitas levantar la voz para protegerte. Necesitas dejar de inclinarte, dejar de justificarte para quien no le importa lo que sientes. Y eso no significa volverse indiferente. Significa no ponerse más a disposición para ser manipulado emocionalmente. Puedes decir menos y significar más. Puedes elegir frases que no piden aprobación, que no mendigan entendimiento, que no refuerzan el control. Puedes empezar a hablar contigo antes de hablar con el otro. Puedes respirar antes de responder. Puedes pausar antes de caer en el viejo patrón de defensa. Y sí, va a ser incómodo al principio, porque fuiste entrenado para explicarte, para intentar resolver, para mostrar que tienes buena intención. Pero el narcisista no está interesado en eso. Está interesado en vencer. Y vencer para él es verte perder el control, disminuirte, apagarte. Es por eso que la no reactividad duele tanto a este tipo de persona, porque ya no entras en el juego, ya no sigues el guión, y de repente él ya no sabe dónde golpear. Y sientes una fuerza nueva surgiendo, no de fuera, de dentro, una fuerza que viene de tu elección de no permitir más. No necesitas respuestas milagrosas. Necesitas presencia de conciencia, de un posicionamiento que no grite, pero que tampoco se doble. Que diga con firmeza, esto soy yo. Esto no lo acepto. Esto no me pertenece. Eso es lo que preserva tu autonomía. No es gritar que tienes límites. Es actuar como alguien que no va a permitir más que crucen esos límites como si no existieran. Sabes dónde estás, sabes lo que sientes. Ahora, necesitas recordar que no estás obligado a entregar eso a quien solo quiere manipular. Control emocional no es frialdad. Es supervivencia, es claridad. Es el inicio del fin de una relación donde siempre pierdes y el comienzo de una relación donde finalmente vuelves a existir. Has estado intentando defenderte, intentando explicar, intentando dejar claro lo que realmente sucedió, lo que quisiste decir, lo que no fue tu intención. Pero parece que cuanto más intentas aclarar, más confuso se vuelve todo. Porque con el narcisista, la verdad no tiene valor. Lo que importa es el control. Y cada vez que reaccionas con intensidad, con frustración, con indignación, él gana exactamente lo que quiere,
tu desestabilización. Dices, esto yo nunca lo dije, pensando que estás siendo justo, que estás protegiendo tu integridad. Pero en su cabeza, eso es solo otro gatillo. Porque él no quiere saber lo que dijiste. Él quiere que pierdas el control, que te exaltes, que te enrolles, que intentes explicarte hasta el punto de contradecirte. Y es exactamente ahí donde él da la vuelta al juego y te coloca como el inestable, el confuso, el incoherente. Ya te has visto en esa escena, intentando mantener la calma mientras sientes la garganta apretar, el estómago cerrar, la cabeza girar. Intentando encontrar la frase exacta que le haga parar, que le haga entender, que le haga escucharte. Pero él no para. Él continúa. Porque la reacción que entregas es lo que alimenta su poder sobre ti. El narcisista no busca entendimiento. Él provoca, él empuja, él gira el conflicto hasta que pierdes el eje. Y ahí, él te apunta como el problema. Y tú, exhausto, empiezas a dudar de tu propia percepción. Empiezas a preguntarte si fue realmente tan grave, si quizás has exagerado, si podrías haber reaccionado de otra manera, pero esa duda no nació en ti. Fue plantada. Por eso, reaccionar con serenidad no es ser frío. Es no permitir que te arrastre. Es no darle lo que espera. No es decir que todo está bien cuando no lo está. Es dejar claro que lo ves, que le escuchas, pero que no vas a dejar que te arrastre al mismo pozo. Cuando dices, lo veo de otra manera, no estás negando nada. Solo estás protegiendo lo que es tuyo, tu cordura, tu paz, tu realidad. Cuando le miras a los ojos y dices, entiendo lo que piensas, no estás de acuerdo. Solo estás demostrando que no vas a luchar más por tener razón, donde la lógica se descartó hace tiempo. Es asumir que no vas a perder más tiempo intentando ganar una guerra que se montó para no acabar nunca. Ya no tienes que justificarte ante quien distorsiona todo lo que dices. No tienes que demostrar nada a quien se alimenta de tu inseguridad. Y no tienes que ceder al impulso de gritar cuando el silencio firme es más eficaz. Los narcisistas se nutren de reacciones. Y ya te habrás dado cuenta de lo frustrado que se pone cuando simplemente dejas de jugar. Pero no es fácil. Sé que no lo es. Porque aún quieres que te escuchen. Aún quieres que te comprendan. Aún crees que si eres más calmado, más claro, más racional, lo entenderá. Pero él lo entiende. Siempre lo ha entendido. Solo que no le importa. Porque no se trata de lo que dices. Se trata de cómo puede usarlo en tu contra después. Y cuando empiezas a reaccionar con serenidad, él pierde esa ventaja. Intenta provocar de nuevo. Intenta tocar donde ya sabe que duele. Pero percibe que algo ha cambiado. Que ya no te desespera. Que ya no gritas. Que ya no te derrumbas solo porque te llama exagerado. Y es ahí donde empieza a desorganizarse. Porque ya no tiene de dónde agarrarse. No estás huyendo del enfrentamiento. Estás eligiendo tu integridad. Estás diciendo, no voy a perderme más para demostrar algo que ya has decidido no ver. Estás afirmando, sé quién soy y no voy a permitir que tu narrativa lo borre. Serenidad no es pasividad, es fuerza, es control, es claridad. Es que decides que no vas a permitir que el otro dicte el ritmo de tu emoción. Es que finalmente te das cuenta de que puedes estar en un conflicto sin hundirte en él, que puedes escuchar sin absorber, que puedes responder sin dar explicaciones y que puedes salir de una discusión entera, aunque el otro intente desmontarla. Ya lo has intentado todo, ya has gritado, ya has llorado, ya te has callado. Ahora quizás sea el momento de simplemente no reaccionar como él espera, porque tu libertad empieza cuando dejas de intentar arreglar lo que el otro insiste en romper y empiezas a cuidar de lo que aún queda de ti. Tienes miedo de poner límites porque has aprendido que eso asusta, que decir no provoca, que elegir lo que es mejor para ti parece egoísmo. Y ahí vas quedándote, vas cediendo, vas intentando demostrar que eres comprensivo, leal, amoroso, estable, solo que por dentro te vas agotando porque en ese esfuerzo por mantener a alguien te estás perdiendo y quizás ni te hayas dado cuenta de lo mucho que te has perdido. Con el narcisista ese miedo crece aún más porque hace parecer que cualquier límite tuyo es un ataque. Se ofende cuando dices que necesitas espacio. Se revuelve cuando cuestionas, distorsiona cuando te posicionas y poco a poco vas eligiendo el silencio para no ver otra escena, para evitar otra discusión,
para no tener que lidiar con esa mirada que acusa, esa forma de hablar que manipula, esa culpa que te desmorona. Pero la verdad es que no es tu forma de hablar lo que genera el conflicto, es el hecho de que estás empezando a salir de su control. Y es ahí donde reaccionas, porque has pasado demasiado tiempo permitiendo, tragando, pasando por alto, justificando. Ahora que empiezas a ponerte en tu sitio, aunque sea a trozos, siente que está perdiendo el dominio y no lo acepta. Te quiere moldeado, sumiso, con miedo a desagradar. Y mientras estés en ese lugar, se siente seguro porque sabe que no te vas a ir, porque cree que aún dependes. Tienes que entender que no es el límite lo que destruye la relación. Lo que destruye es la ausencia de él. Porque donde no hay límite hay abuso, hay exceso. Hay alguien ocupando demasiado espacio dentro de ti. Y estás tú encogiendo, intentando sobrevivir en una versión distorsionada de lo que debería ser amor. Cuando dices, estoy aquí mientras esto tenga sentido para mí, no estás amenazando, te estás reconociendo. Estás diciendo que tu presencia tiene valor, que no estás disponible para un juego que solo hace daño, que no vas a aceptar seguir en un lugar donde no existe reciprocidad. Escucha consideración y eso asusta sí porque el narcisista sabe que en ese momento has empezado a verte de nuevo. Quizás aún pienses que poner límites va a alejar, que va a causar bronca, que va a parecer una grosería, pero lo que realmente te aleja de ti mismo es no tener el valor de decir lo que tienes que decir. Es seguir diciendo sí con miedo a perder a alguien que nunca estuvo entero. Es seguir ofreciendo lo mejor de ti a alguien que solo recoge, que solo cobra, que solo exige. Un límite no es un muro, es un contorno. Eres tú diciendo, de aquí para adentro soy yo quien cuida. Soy yo quien decide. Eres tú dejando de hacer promesas que ya no puedes sostener. Dipo, siempre estaré aquí. Puedes contar conmigo para todo. Porque cuando le dices eso a alguien que solo sabe tomar, esas frases se convierten en cadenas. Y después de que empiezas a asfixiarte, aún te cobra por haber dicho aquello, por no haber aguantado, por querer irte. Así que tienes que parar, respirar y empezar a ser honesto contigo, con lo que sientes, con lo que soportas, con lo que estás dispuesto a seguir permitiendo, porque lo que te mantiene en este ciclo no es amor, es miedo, es culpa. Es esa idea de que tienes que demostrar que eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente comprensivo. Pero quien ama de verdad no necesita que te apagues para quedarse. Quien ama respeta tu no entiende tu silencio, acepta tus límites sin transformar eso en chantaje. Y el narcisista cuando percibe que estás rescatando eso en ti, empieza a perder el control. Y quizás lo intente aún más. Usará palabras dulces, recuerdos bonitos, intentará hacerte sentir mal por protegerte, pero tienes que mantener lo que has dicho, porque si cedes, aprende que solo tienes que insistir más y no poner límites. No va a hacer que todo mejore de repente, pero va a empezar a limpiar el espacio. Te va a devolver una parte que estaba enterrada, te va a hacer percibir que aún tienes elección y esa elección empieza cuando entiendes que quedarte no puede significar perderte, que amar no puede significar anularte, que darlo todo no puede significar no tener nada para ti. Estás siendo duro, estás siendo sincero, estás empezando a decir, mi presencia tiene una condición, mi afecto tiene un criterio, mi tiempo tiene valor y ya no estoy aquí para sostener lo que me consume. Estoy aquí mientras esto tenga sentido y si deja de tenerlo, yo también me voy, porque finalmente he entendido que no necesito seguir donde solo existe el otro. Estás intentando cambiar a alguien que no quiere cambiar. Intentando convencer a quien ya ha decidido no escucharte, intentando mostrar tu dolor a quien solo ve su propio reflejo. Y te frustras, porque cuanto más lo intentas más te alejas de ti, más te cuestionas, te culpas, te agotas. Y ese vacío que sientes ahora no viene de la falta de esfuerzo, viene del exceso. Viene de haber dado todo de ti a alguien que solo quiere mantener el control. Esperabas reconocimiento, comprensión, respeto, pero lo que recibiste fueron juegos, silencio, frialdad, evasión, y cada vez que te irritas te acusa de descontrol. Cuando lloras finge no verte. Cuando intentas hablar distorsiona. Y ahí empiezas a preguntarte, ¿seré yo? ¿Estaré exagerando? ¿Debería intentarlo de nuevo una vez más? El problema es que estás jugando su juego, no el tuyo. Estás reaccionando dentro de las reglas que él ha creado, donde tú siempre eres el inestable, el exagerado, el difícil. Y no importa cuánto te esfuerces, porque lo va a retorcer todo hasta que parezcas el problema. Y en eso te pierdes,
empiezas a adaptarte, empiezas a callarte, empiezas a andar pisando suave como si cualquier paso en falso pudiera hacerlo estallar todo. Es ahí donde el estoicismo entra como un puñetazo en la conciencia, no como una fórmula, sino como una ruptura. Marco Aurelio no decía que debía ser frío, decía que debía ser libre. Y la libertad en este contexto es dejar de reaccionar como esperan que reacciones. Es darte cuenta de que no sirve de nada cambiar al otro si aún estás atado a las mismas respuestas de siempre. Ya te has dado cuenta de lo condicionado que estás a responder para agradar, para explicar, para arreglar. El estoicismo te muestra que el verdadero poder no está en lo que el otro hace, sino en lo que tú eliges hacer con eso, que no estás obligado a absorberlo todo, que puedes estar en medio del caos y aún así mantener tu mente intacta. Y no es porque no sientas, es porque has elegido no dejarte dominar. El narcisista necesita tu reacción para alimentarse. Necesita tu inestabilidad para justificar la suya. Necesita tu entrega para mantener el control. Y cuando empiezas a salir de eso, pierdes la base porque ya no tienes cómo arrastrarte. Y lo intenta. Provoca, aprieta donde duele, pero ya no te doblas con la misma facilidad, porque has entendido que no necesitas ganar una discusión, necesitas mantener tu propia paz. Ya no tienes que explicar lo obvio, ni justificar lo que sientes, ni ceder para evitar el conflicto. Solo tienes que dejar de entregar tu energía a quien no tiene la menor intención de cuidarla. Eso es autocontrol, eso es claridad, eso es posicionarse sin levantar la voz. Es decir, lo veo, lo siento, pero ya no me pierdo por eso. Quizás aún duela porque querías que fuera diferente. Querías que hubiera reconocimiento, reciprocidad, cuidado, pero seguir haciéndote daño no va a hacer que eso aparezca. Y tienes que aceptar que el otro no va a cambiar solo porque le amas y que insistir en esa expectativa solo prolonga el ciclo de frustración. La fuerza que buscas no está en hacerle entender, está en que tú entiendas que no necesitas estar en guerra para afirmar, que no necesitas disolverse para mantener a nadie, que no necesitas demostrar nada. Porque cuando dejas de intentar controlar lo que está fuera y empiezas a fortalecer lo que está dentro, vuelves a respirar. Empiezas a percibir que algunas discusiones no necesitan ser ganadas, necesitan ser evitadas, que algunas palabras no merecen respuesta y que tu silencio cuando viene de la conciencia vale más que cualquier argumento. No porque te hayas rendido, sino porque has entendido que mantener tu paz cuesta menos que demostrar que tienes razón. Aún te vas a encontrar con provocaciones. Aún vas a oír distorsiones, acusaciones, silencios estratégicos. Pero ahora ya no te vas a perder en eso, porque ya no necesitas que el otro te entienda. Necesitas que te entiendas tú, que vuelvas a decidir lo que entra y lo que se queda, que dejes de ser el escenario del desequilibrio del otro. Y esto no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Eres tú, diciendo, incluso sin palabras, de lo que es mío cuido yo. Lo que es tuyo, resuélvelo tú. Ya no soy una extensión de tu vacío. Y a partir de aquí, cada respuesta mía va a ser una lección, no una reacción, porque ahora, finalmente has entendido que la libertad es esto, no vivir más bajo el control de quien solo sabe manipular. Ya has gastado demasiadas palabras intentando arreglar lo que nunca tuvo arreglo. Ya has entrado en conversaciones donde solo tú escuchabas. Ya has abierto el pecho esperando acogimiento. Y has recibido desprecio disfrazado de frialdad. Ya has gritado en silencio. Ya te has justificado por dolores que ni siquiera eran tuyos. Y todo eso por alguien que en el fondo solo quería probar hasta dónde aguantan. Y tú fuiste quedándote, fuiste soportando, fuiste convenciéndome de que necesitaba ser mejor, más comprensivo, más fuerte, pero ahora has llegado a un punto en el que no se puede seguir sin romperse por dentro. Ya no necesitas argumentos, necesitas lucidez, necesitas entender que con el narcisista cada vez que intentas demostrar algo ya ha ganado, porque te ha sacado del centro, porque te ha hecho reaccionar por impulso, porque te ha puesto en tu contra y sabes que ha sido así. Percibes en su mirada ese pequeño alivio. Cuando te exaltas, te desorganizas, pierdes los papeles, porque ahí puede decir que eres el desequilibrado, el exagerado, el que nunca tiene control, pero ahora ya no vas a darle eso, ya no vas a entregarte en automático, ya no vas a perder tu paz para satisfacer el ego de quien solo sabe alimentarse de tu descontrol. Vas a empezar a responder como quien ya no debe nada, como quien ha entendido que el silencio también es una respuesta, que no entrar en el juego es muchas veces la única manera de ganar. La fuerza que buscas no es la de quien grita más alto,
es la de quien se conoce lo suficiente para no necesitar demostrar nada. Quien entiende su propio valor, no implora que le escuchen, no repite una vez el mismo argumento, no suplica validación, porque sabe que al otro no le falta información, le falta empatía y eso no es algo que se resuelva con explicaciones, es algo que dejas de intentar resolver. Tienes que empezar a tratarte como una prioridad. Y eso no tiene que ver con alejarse con rabia, tiene que ver con acercarse a ti mismo, con mirarte de una manera más firme, con prometerte que no vas a abandonarte solo para mantener a alguien que no se preocupa por los estragos que causa. Recordar que tu paz tiene valor, que tu silencio puede ser una estrategia, que tu firmeza puede ser gentil y que puedes salir de una guerra sin tener que ganar ninguna batalla, simplemente decidiendo que no vas a luchar allí. Cuando empiezas a responder con serenidad, el narcisista se pierde porque ya no tiene de dónde arrastrarte. Lo intenta, insiste, te pincha, pero ya no muerdes el anzuelo. Empiezas a percibir que tienes el poder de elegir lo que sientes, de elegir lo que entra, de elegir lo que merece tu atención y esa elección lo cambia todo. Así que ahora depende de ti. Es tu hora de dejar de entregar tu mente al control de quien vive del caos. Es tu hora de mirar lo que sientes y decidir que no vas a ser rehén de la manipulación emocional. Es tu hora de practicar ese silencio firme que no suplica, no ataca, pero muestra con claridad. De aquí en adelante reaccionas con sabiduría, con presencia, con límites, no para agradar, no para provocar, sino para preservarte, porque has entendido finalmente que existe un tipo de fuerza que no necesita un escenario, que no necesita una audiencia, que no necesita ser ruidosa para ser poderosa. Y esa fuerza, la que nace de tu serenidad, es la única que el narcisista nunca va a poder dominar. ¿Alguna vez has sentido demasiado, cedido demasiado, perdido demasiado? Ahora es el momento de posicionarse, no con rabia, sino con la calma de quien sabe lo que ya no acepta más, con la madurez de quien elige preservar lo que tiene de más valioso, su paz, su mente, su presencia, su vida. Así que empieza ahora. Empieza con la próxima mirada que te provoca, con la próxima palabra que intenta desestabilizar, con la próxima oportunidad que tienes de decir, con el silencio más firme que existe, ya no reacciono como antes, porque ya no soy quien era. Soy quien se mantuvo en pie después de tanto caos y elegí no perderme de nuevo. Gracias por ver y escuchar este vídeo, esperamos que te haya gustado. Y que te lleves algo valioso. Recuerda darnos like y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un vídeo nuevo donde podemos sentarnos a reflexionar, a rezar o simplemente a estar. Este santuario personal es un recordatorio de que lo divino no está lejos sino dentro y alrededor de nosotros.